El primero en usar los números complejos fue el matemático italiano Girolamo Cardano, quien usó una fórmula para resolver las ecuaciones cúbicas. El término número complejo fue introducido por el gran matemático alemán Carlos Friedrich Gauss. Los números reales. Los números reales son aquellos números positivos y negativos. En ellos se encuentran los números enteros, los fraccionarios, los decimales y los números infinitos. Los números racionales. Los números racionales son un subconjunto de los números reales. Los números racionales se encuentran compuestos por los enteros, por las fracciones, por los decimales y por los números periódicos. Números enteros. Son los números reales que al escribirlos en fracción se encuentran divididos entre 1 y el resultado es el mismo numerador. Los números enteros se clasifican en 6 grupos. El primero, números positivos. Son los números enteros que sirven para contar lo que tenemos e incluyen al cero. Números negativos. Son los números enteros que se encuentran a la izquierda después del cero en la recta numérica. Números naturales. Son los primeros números que se utilizaron para contar. No se consideran los números negativos ni al cero. Enteros pares. Pueden ser positivos o negativos siempre que sean múltiplos de 2. Enteros impares. Son aquellos que no son múltiplos de 2. Números primos. Son todos los números que al dividirlos entre otro número distinto a la unidad o sí mismo nos da un decimal. Otro de los casos que vamos a checar son los números irracionales. Los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar, es decir, que no tienen un número exacto, que tienen un número infinito dentro de la recta numérica y que no se puede representar exactamente. Estos se clasifican en irracionales algebraicos. Por, por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de 3 o raíz cúbica de 5, donde estos resultados no nos dan un resultado exacto. También otro tipo de números son los irracionales trascendentales. Estos son variables que tienen un valor aproximadamente definido, es decir, que no es un número exacto, pero pues se puede poner redondeado, que es comúnmente como se usan este tipo de variables, como por ejemplo es el caso de pi y es el caso de Euler. Otros números que checamos aquí son los números fraccionarios. Los números fraccionarios pueden representar tres casos. Las fracciones propias cuando el numerador es más grande que el denominador, como los casos que tenemos aquí. En este caso el numerador siendo el número de arriba y el denominador el número de abajo, nos va a dar una cantidad pues que no es entera. De hecho nunca nos va a dar entero, mientras el numerador sea más chico que el denominador, no nos va a dar un entero, pero nos pueden dar unos números decimales. También podríamos tener números decimales infinitos. Esos números decimales infinitos se le conocen también como números periódicos. Las fracciones impropias son cuando es al revés, es decir, el numerador es más grande que el denominador, como son los casos que tenemos aquí. Y el último es las fracciones iguales, cuando el resultado nos da 1, es decir, cuando el numerador y el denominador son exactamente igual y obviamente nos dan 1. Y eso sería todo en cuestión de números complejos.